Aquí estamos, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen, esto es Solo una vuelta más. ¿Cuánto queda de gobierno de Alberto Fernández? Al menos 2 años, y 2 años durísimos. Por eso es muy importante ver cuál es la fortaleza que tiene el presidente, que sabe construir, que puede o es capaz de construir, qué autoridad tiene moral, y además, para eso, de quiénes se rodean, quiénes son sus amigos. Pues bien, uno no es amigo del que quiere, sino del que puede. ¿Por qué lo digo? ¿Recuerdan cuando abrió sesiones ordinarias el día que asumió la presidencia Alberto Fernández? Ese discurso que Cristina no había leído, que la tenía tan ansiosa, sobre el hombro, casi como un marcador, como alguien en el fútbol que está marcando hombre a hombre, miraba atrás del hombro de Alberto Fernández, porque ese discurso no era propio de Cristina, era de él. Y en ese discurso Alberto Fernández pareció citar la socialdemocracia de Raúl Alfonsín. Sí, puso el guiño hacia Alfonsín. Pero una cosa es los amigos que querés tener y las citas que querés tener, y otra cosa es lo que vos podés tener. Mirá a quién citó hoy Alberto Fernández. Mario es un gran intendente. Hoy le decía a Beatriz en el almuerzo, mirá, vamos a tener un acto que seguramente será un acto formidable como todos los que hace Mario. Y este es el intendente que fue capaz de construir escuelas, de construir universidades, de construir hospitales. Este es el intendente que puso todo lo que tenía en la intendencia para que la gente de José C. Paz pueda vivir mejor. No es casual que gobierne hace tantos años. Gobierna hace tantos años porque el pueblo de José C. Paz sabe lo que Mario es capaz de hacer. ¡Aplauso inmenso para Mario! Lo que Mario es capaz de hacer. ¿Quieren ver qué es eso que es capaz de hacer Mario? Mario Ishi, recordado por éxitos como... Vos tenés tu familia, estás cuidando tu familia. Si querés, los 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces, mira, y te dejás el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. O se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, o todavía no los raqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. ¿Quién no tiene un narcoambulanciero en su municipalidad? Bueno, eso era del 2020, ese fue un escándalo. Después Mario Ishi dijo que no, que se refería a medicamentos y que falopa no era falopa, sino falopa legal. Fue un escándalo. Ahí lo tenían cubriendo ese sistema de entrega de delivery, ese extra que se hacían algunos ambulancieros de falopa. Ahí está. Les estaba pidiendo que le hagan caso y que no le hagan paro, porque era una discusión por francos, por sueldos, porque él los había bancado cuando apareció lo de la falopa en las ambulancias. Mario Ishi, también recordado por otros éxitos como... Pedir por favor a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas. Nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda. Porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Bueno, muy bien, ahí tienen, recuerden ustedes, el viejo kirchnerismo. Y ahí quedó viejo Mario Ishi. Tiene esta idea de que ¿a qué le crees vos más? ¿A lo que ves por la pantalla, nos ves a nosotros, o a lo que ves por la ventana? Es decir, ¿a la propia realidad que vos ves? ¿O en tu celular, tus amigos, tu WhatsApp, tu grupo de influencia? ¿O a lo que te dicen algunos periodistas por un canal hegemónico, bla? Eso es lo que planteó Mario Ishi para agradecerle en aquel momento a Alberto Fernández su visita a José C. Paz. ¿Por qué? Después de las elecciones intermedias, donde fue ampliamente derrotado el gobierno, en ese lugar en donde había ganado justamente el peronismo / kirchnerismo, José C. Paz, allí fue a darle su premio, su caricia a Alberto Fernández a Mario Ishi. Varón del conurbano, no te olvides nunca cómo armás un varón del conurbano
pones un intendente a cocinarse 3, 4 mandatos. Cuando abrís la olla te sale un varón del conurbano que controla todos los resortes del municipio y ya tiene cancha inclinada para jugar y volver a ganar. Acompáñenme, voy a presentar a quienes me acompañan. Las cámaras muestran a Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Qué noche, ¿no? Qué noche. Y el hombre, yo estaba por decir, costillas de Adán, son esas plantas. Son costillas de Adán, hay que camuflarse por la guerra, usted sabe. ¿Estás para ir a Ucrania con esa camisa? Quiero pasar a planta. Está muy bien. Planta permanente. Bueno, muy bien. Quiero decirles que no obstante, Mario Iggi fue el gran homenajeado hoy por Alberto Fernández. La gran frase del día es la del propio Alberto Fernández. Por primera vez sale de esa boca temblorosa la idea de la reelección. Ya no es otros que lo rodean diciendo, agitando, alentando. Por primera vez, haciendo ejercicios foniátricos y tratando de no tartamudear, Alberto Fernández dijo que... Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz. Y un día, entre nosotros, la frase mi primer mandato. Esta es toda una novedad política y la vamos a analizar con este gran equipo. Bueno, hay que recordar que Alberto Fernández es presidente porque la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, la jefa del movimiento, decidió que él fuera. Entonces no existe el albertismo, no hay una agrupación. Entonces vos decías, va lo de Mario Iggi, porque es uno de los pocos intendentes que puede ir a un lugar populoso como José C. Paz, que gana con contundencia, te guste o no te guste, Iggi gana con contundencia. Entonces Alberto se siente arropado en el conurbano, que es el territorio. Emponchado es la palabra adecuada. En el conurbano, que es el territorio. Ahora, Alberto, ¿por qué hace esto? ¿Se le escapa? No, no se le escapa. Él está molesto porque él ve que otros juegan. Lo veíamos a Massa estos días sentado en el sillón de la Cámara de Diputados recibiendo a los gobernadores, a Mansur casi con traje, casi en forma presidencial. Lo vemos a Guado de Pedro, que se fue a una gira casi de presidente, sacándose foto con Rodríguez Zapatero. Entonces, en el albertismo, en el núcleo cerrado del presidente, dicen, todos juegan y Alberto no, y la mandó. Ahí lo tienen ustedes, ahí está, ¿eh? Esto es en el Día de la Mujer, fíjense, para homenajear a la mujer. Cerruti también quiere ser planta, mire. Sí, Bien. como Bazán. Ahí lo tienen. Jessica Bossi. Sí, faltó Alicia Kirchner esa foto digo, porque había una ausencia generalizada de una sola mujer, digo, la única gobernadora mandó al vice. ¿Por qué dijo esta frase en este momento Alberto Fernández? Bueno, porque viene construyendo ya desde hace un tiempo, si uno analiza lo que plantea Alberto Fernández, una idea para mantenerse vivo como opción. O sea, tiene lo que 2 vos años decís de es, y mandato. interrumpo groseramente, Sí. es el pato rengo busca muleta. Totalmente. Bien. Primero dijo a fines del año pasado, bueno, acá se acabó el dedo, esto fue hacia Cristina, fue hacia la Cámpora, esperemos una gran primaria del peronismo, en una agenda que a la gente le importa muy poco, pero lo dijo, una gran interna con todos los candidatos del peronismo. En ese momento no dijo, y yo voy a hacer uno, ¿sí? Después hubo un operativo de distintos funcionarios o cercanos a Alberto Fernández de plantear la posibilidad de que vaya a una reelección y ahora él directamente busca la fórmula de Macri, que es Mi primer tiempo para establecer eso en un contexto absolutamente desfavorable desde lo político porque es un momento de soledad para el presidente, no de apoyo de todo el peronismo y el kirchnerismo. ¿Bazán está de acuerdo en todo? Yo estoy de acuerdo en todo. Primero, una cosita. Él promete un polo industrial. Se ve que ha hablado con muchos empresarios que van a ir a hacer un polo industrial ahí, porque si no, digo, lo está prometiendo, está diciendo que en los próximos años ya va a estar. Así que debe tener... Antes de que termine el mandato. Algo... Un año y medio. Y por lo demás, a mí me parece bien que lo diga. Digo, es la primera vez que nos presenta un plan. Este será el famoso plan plurianual. Digo, por lo menos, si quiere ser reelecto, va a tener que empezar a hacer las cosas bien. Es que Alberto no se quiere ir, Alberto no se quiere ir como el presidente de la pandemia y del vacunatorio VIP, entonces quiere un segundo mandato
Bueno, en el también cual supuestamente va a ser lo que vos decís que no hace. También se puede ir como el presidente de la fiesta de Olivos, digamos. Exactamente, ¿no? entonces esos Tiene otras íconos cosas, otros- que está ahí, que podemos rescatar. Por ahí lo de la ley del aborto y no mucho más. Ahora ya empezaron a hablar y ya empezaron las repercusiones. Fíjate lo que dijo Aníbal Fernández hace un rato en un canal colega. ¿Qué dijo? No tengo dudas de que Alberto va por un segundo mandato. Ahí intenta sellar la frase, amplificarla Aníbal Fernández, que debe estar además muy agradecido porque finalmente le dio la posibilidad de entrar al gobierno a Alberto Exactamente. Fernández, que estaba esa puerta muy cerrada mucho tiempo y en un momento abrió la puerta, no a Rusia, pero a Aníbal Fernández. entró. Ahora, da para discutir, ¿es oportuna esta frase? ¿Qué está haciendo Massa? ¿Qué está haciendo algunos funcionarios del gobierno? Están tratando de que los kirchneristas, los diputados y los senadores kirchneristas voten el acuerdo por el Fondo Monetario y tal. ¿Es un momento para causar simpatía del kirchnerismo? Encarna en mí el espíritu de Osvaldo Bazán. ¿Esto es lo que importa a los argentinos verdaderamente? ¿Esto es proyecto de nación o proyecto de poder? Son frases destinadas a darse vida, a trazar un horizonte cuando la coyuntura está muy complicada. Es decir, no se prueben la ropa del finado porque el finado, si le toma las pulsaciones, todavía late. ¿Interpreté bien, Osvaldo? No, pero no importa, te quedó lindo, bueno. quedó lindo lo que dijiste. Igual, de cualquier manera, esto que dice Pablo de es el momento de pelearse con la cámpora, digo, pelearse con los propios. Es el momento que se va a decir que le daba asco el Fondo Monetario cuando le está pidiendo Sí, un tal acuerdo. cual. Así que Exactamente. digo, el nivel de oportunidad que maneja el presidente, bueno, Y también es el este. impacto que puede tener esto. Yo, con todo respeto, es un chasquibún. Digamos, ¿Por qué? Porque tira, o ¿Qué sea, quiere en decir? este momento, tira al revoleo la posibilidad de ir por la reelección. Cuando la agenda está en otro lado y la discusión es absolutamente otra, sin un respaldo muy fuerte, más allá de seguramente algún funcionario cercano a él que lo plantee, en este caso Aníbal Fernández, pero dura 3 días en agenda y nadie está pensando Bueno, pero es un seriamente. presidente- No hay un pero un clamor presidente- una anécdota. popular. Perdón, para un presidente marca agenda. A ver, Está marcando anécdota de agenda. Ceci y vamos preparando, porque digamos, hay gente que no llega justo o'clock a las 8 y quiere ver cómo nació Sí. esa frase que costó, hubo que tirar un poquito de las piernitas de la frase y después nació. Tengámosla preparada para que la vuelvan a ver quienes no la vieron. Ceci. Yo creo que no es casual el lugar y con quién lo dice, ¿no? Porque lo primero que me acordé de esto es que ¿con quién estaba Alberto Fernández cuando le renunció Guadito y después todo el gabinete? Con Mario Ischi, reunido con Mario Ischi. ¿Qué cuenta la leyenda? Que en esa reunión, en ese almuerzo, él le dice, mirá lo que me está pasando, me renunció el gabinete, y él dice, a mí una vez, y Mario Ischi le responde, a mí una vez me pasó eso y lo resolví. ¿Cómo lo resolviste? La respuesta brutal de Mario Ischi fue fumigando. Buah. Sacándome encima a todos los que están en Acá no contra hay mío. ni fumigador, no fumiga el que quiere, sino El que puede. Bien. Exactamente. Te perdiste ese ejercicio foniátrico de reelección, acá lo tenés, mirá. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José Cepaz. Bien, ahí tienen ustedes después del pistoneo inicial, empujaron auto, arrancó y es importante lo que estamos mostrando. Nunca antes en estos 2 años se había atrevido, tan hackeado por el Instituto Patria, por Cristina Fernández de Kirchner. Acaba de renunciar Máximo a la presidencia de diputados. Le faltó, le dejó plantado la apertura de sesiones ordinarias. En ese contexto quiere ganar tiempo Alberto Fernández y dice: I'm still alive, todavía vivo. Sí. Le ese cuesta contexto, decirlo, ¿no? Es el contexto también del Día de la Mujer y por eso estaba presente ahí Victoria Donda y no estaba la señora que trabajó 10 años en negro con Victoria Donda, ¿no? Bien. No sé quiero cómo festejó el Día de la Mujer la señora. Bien, quiero meterme en esto, pero finalmente, ¿quién va a votar este acuerdo? ¿La Cámpora vota? Este juego de misterios en donde nadie se quiere hacer responsable de armar un plan con privaciones. Sí, ¿Eh? a esta hora los votos positivos, nadie le pone nombre al voto positivo, es decir, la Cámpora dice que todavía no definió, más allá de que se deslizan posiciones.
la oposición tampoco, están viendo... Mañana es un día clave porque mañana se firmaría el dictamen, que ahí uno ya puede ver si hay un dictamen, un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, y uno ya ve si van divididos o no al recinto. Ahora, todos le están escapando a ponerle la manito a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso está claro. A ver, ¿qué dijo Alberto Fernández en José Cepaz sobre el fondo? Pero en el año 2015 llegó Mauricio Macri y todo volvió a ser como fue. Y entonces endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina. Y esto no hay que olvidarlo, compañeros, porque esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo. Les cuento todo esto para que entendamos que somos un pueblo maravilloso. Fuimos capaces de levantarnos después de cada una de las tragedias que acabo de enumerarles. Nunca bajamos los brazos, nunca nos dimos por vencidos. Siempre nos pusimos de pie y seguimos avanzando. Como somos peronistas, a los problemas le ponemos el pecho y vemos cómo resolverlo. Eso es lo que siempre hicimos y eso es lo que siempre haremos. Y eso es lo que haré con este pueblo, con el pueblo de la Argentina. Bueno, muy bien. El presidente está cansado, evidentemente, son noches largas, las de él, las de Martín Guzmán, porque están tratando de cerrar este acuerdo, que como recién decía Jessica, hoy no tiene los votos. Hace un mes y pico decíamos, el peronismo tiene 80, 90 votos a favor. Hoy tiene 80, 90 votos a favor y nada más que eso. Y por eso es raro lo del presidente, y digo lo del cansancio, porque se pelea con el fondo. Se pelea con el kirchnerismo, porque obviamente no le hace gracia al kirchnerismo que él diga que va por la reelección. Entonces digo, en este marco, ¿qué va a hacer? Mañana va a ser una situación muy difícil porque el gobierno tiene enfrente a Juntos por el Cambio que se envalentonó por un rato y dice, ojo que no saquemos dictamen nosotros y vamos a ganarles al recinto. Entonces, ante esa situación, ¿qué dicen? Alberto, te tenés que mostrar fuerte y por eso sale entre titubeos, pero sale su lanzamiento de la reelección. Pero Cecilia, ¿cuánta deuda tomó Alberto Fernández? No con el fondo, pero sí otra deuda. ¿Cuántos son? Sí. 65 mil Son millones más de de dólares. 60.000 millones de dólares. Lo que pasa es que parte de esa deuda es en pesos, pero son más de 60.000 millones de dólares y además, bueno, Alberto Fernández habla de la deuda como si la tomaran la toman los países, ¿no? Cada vez que tenemos déficit fiscal estamos compensando esa parte de plata que no tenemos para pagar las cuentas con deuda que vamos a tomar. Por O lo emisión, tanto, deuda o emisión. Sí. Si es emisión, la pagás con inflación. sí, lo que pasa es ¿O que vos esa creés emisión que las también se da paritarias vuelta. te van a cobijar? Sos un privilegiado si las paritarias o tu gremio te cubre, te arropa y te empareja. La verdad que la mayoría, incluso de nosotros, no va a tener la suerte de que una paritaria te iguale con la inflación, que puede ser de más del 50% este año y por más. supuesto. Mira, primero que paritaria tiene menos del 30% de la sociedad. Porque la verdad es que trabajo en blanco en relación de dependencia bajo un acuerdo sindical es menos del 30% de la población económicamente activa, de los que tienen trabajo hoy. Ahora, el año pasado los salarios del promedio terminaron un puntito arriba de la inflación. ¿Sabés qué mes terminó? Salarios? El salario promedio de la economía argentina. Ahora, ¿sabés cuándo? En diciembre, cuando vos ves lo que pasó en el promedio de todo el año, perdiste todos los meses. En diciembre, como terminaron de entrarte los aumentos, ganaste por un punto ese mes. En enero vino el 4% de inflación y te volviste a quedar abajo, ¿no? Bien. ¿Cómo reaccionan los mercados con este nudo de si sí o no al acuerdo? ¿Qué están viendo los mercados? Mira, hay una cosa muy impresionante, que es que desde que está esta negociación con el fondo, desde que está el acuerdo incluso anunciado, firmado y demás, vos ves el mercado de las acciones en Argentina subiendo, creciendo, mejorando. Todos los meses, desde las elecciones hasta acá, todos los meses tiene un puntito un poco para arriba, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no cambió para nada? El riesgo país.
El riesgo país, de hecho, subió en las últimas semanas. Vos decís, bueno, la guerra, el impacto de los commodities, eso que nos pasó a los argentinos no le está pasando a Brasil, no le está pasando a Chile. El riesgo país en Argentina está coqueteando con los 2.000 puntos cuando vos decís que tenés un acuerdo con el fondo. Pero, ¿me explicás por qué? ¿Por qué? Porque básicamente los mercados lo que dicen es, este es un acuerdo que va a obligar a volver a renegociar la deuda. La Argentina lo único que está haciendo es patear para adelante los vencimientos. No está resolviendo ningún problema de fondo. Así que el próximo año, que es el 2025 o el 2026, donde caiga un vencimiento fuerte como el que caía este año en el 2022, la Argentina tiene que volver al mismo escenario, Para mí, a renegociar la deuda con los acreedores. Este dato es como el dato que anticipa o la foto que anticipa. Y es lo que muchos plantearon, muchos analistas económicos, y es... No es que va a dar buenas noticias el acuerdo con el fondo, va a ser por el contrafáctico, es lo que podría evitar o lo que va a evitar. Pero en sí, sobre la mesa, ya tenés una noticia que no es buena, es los mercados. Pero el contraste es qué hubiera pasado si no hay acuerdo con el fondo, con el mismo riesgo país. Exagera, perdón, ¿no? Pero exagera Guzmán cuando ayer en la comisión dramatizó y dijo que se venía un proceso de desestabilización si no se aprobaba el acuerdo con el fondo. Yo creo que no, yo creo que es cierto esa lectura, que la situación sin el acuerdo con el fondo es más dramática. Lo dice Guzmán y lo dice Alejandro Werner, que fue el negociador del Fondo Monetario en el acuerdo anterior del gobierno de Macri. ¿Sabés lo que dice Werner? Que sin un acuerdo, él, que es muy crítico de esta gestión y de este proceso, dice, el acuerdo con el fondo tiene un solo objetivo, evitar que la inflación sea del 100%. Evitar que la inflación sea de más del 100%. Pero entonces a la Cámpora no le importa que eso sea así. ¿Por qué? Porque no quieren este acuerdo. Bueno, evidentemente lo que piensan en una solución mágica, ¿no? Siguen con una idea de plantear que nos den 20 años, que el Pero eso fondo... no va a pasar, digo. Claro, bueno, por eso digo, ya son gente grande, saben que no es que... La Cámpora hasta acá tiene un planteo absolutamente infantil y no propone una solución. Pero entienden el nivel de abstracción al que estamos expuestos, y es... Acompáñame con el acuerdo con el fondo porque no es que te va a dar buenos resultados inmediatos, pero sí va a evitar el precipicio. Pero no estás estás en muchas cosas en el precipicio, la pobreza, etcétera. Pero digo, también es un ejercicio de abstracción contarle a la Cámpora que puede ser del 100%. Claro, no, pero, no se ve. pero ¿entendés que la Cámpora también es el gobierno? Digo, Claro. Ese es el tema. Digo, No, estás equivocado, Osvaldo. La Cámpora es el gobierno en las cajas suculentas. En el ANSES, en YPF, en Aerolíneas, en el PAMI y en el Ministerio del Interior. En lo demás no es el gobierno. Bueno, es el gobierno. Bueno. Es el gobierno y el gobierno mismo te dice... Estoy haciendo una ironía. La sé. Digo, no votemos un acuerdo que hace que nos salvemos de la catástrofe. ¿En la parte del gobierno nos está diciendo eso? Claro, pero ¿sabés qué pasa? ¿Cómo se la entiende? Cámpora que juega estratégicamente a ser dueño y a ser ajeno, porque es mi gobierno, claro. no es mi gobierno, tengo una pata en cada bote, puedo ser oposición y puedo ser oficialismo estratégicamente. Lo que está diciendo es, la verdad es impopular este acuerdo. Si yo voy con la potencia en el inconsciente colectivo, que es el recuerdo del Fondo Monetario, y voy y me presento a elecciones en 2023, y me dicen, pero la izquierda, me corren por izquierda. No, pueden correr por izquierda. Al kirchnerismo le ganan votos por izquierda. Ustedes votaron, la Cámpora, el acuerdo con el fondo. De eso se están cuidando. Pero ¿sabes lo que dice Cristina? Cristina dice... Cristina le dice a la gente con la que habla, el acuerdo es invotable. Ahora, yo lo que digo es, vamos a suponer que Cristina dice eso, como dicen algunas fuentes, y tiene razón. Es la vicepresidenta. No se puede, como lo hemos dicho, a tener una reunión más en Olivos, hablar con el presidente y pero decirle... Pero si no se hablan. Alberto, pero obvio que no se hablan. No se hablan. Acá el punto es que si tienen perdón, quiero decir algo. Si tienen una diferencia tan de primer orden como el rumbo económico y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces... que un sector que está en contra tiene que dejar el gobierno si lo apoya el otro. Claro. La verdad Está con nosotros Osvaldo, Margarita. Vamos a saludarla. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá llegó Margarita, la que el pueblo necesita. No sabía que... Me salió un versito.
Bueno, A ¿qué ver, análisis otro hacen? versito. Acá A ver. llegó Margarita, la que al macrismo y al kirchnerismo debilita. El terror de los extremos. Está muy bien. Bueno, Estoy ocurrente últimamente. pero ¿qué- Soy pura chispa y algarabía. Feliz día a las mujeres. ¿eh? ¿Pero por qué le causa Tenés tanta las gracia? mejores periodistas de la Argentina en tu programa. Te Bien. felicito. ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pero basta de atentarnos a todos. Cecilia y Jessica, ¿quiénes van a ser? Osvaldo, no. ¿Pero ¿Por qué se ríe tanto? Bueno. ¿Por qué se ríe tanto? Me causa gracia hasta ahora. Si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, escúcheme, en el GPS, yo le hago Sí. siempre la misma pregunta porque no me termino de enterar bien. En el GPS político, ¿nos manda su ubicación? ¿Dónde está? Bueno, estamos luchando junto a Facundo en el Congreso para arreglar el desastre que dejó Macri sin caer en la locura tiránica que propone Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros somos el equilibrio. Vamos a acompañar a Guzmán y sobre todo a Sergio, porque como bien dijo Mansur, este es el mejor acuerdo posible. Y que no nos vengan a enseñar antikirchnerismo a mí o a Gerardo Morales, que luchamos en soledad contra Cristina cuando ella sacaba 54% de los votos. Lo único que falta que el ídolo de los halcones anticasia Pichetto. Por favor, cuidado. Acá nadie orina agua bendita, ¿eh? Salvo Margarita. Un carpetazo. Escúcheme. Parezco buena, pero no soy, ¿eh? Bueno, escúcheme. Bien, entonces escúcheme, usted concretamente, ¿dónde está ahora? ¿Está cerca de Vidal? ¿Dónde está, digamos, otra vez, Bueno, mándenos su ubicación? Nosotros somos una fuerza, Diego, nueva dentro del espacio opositor. Estamos sumando el apoyo de caras nuevas como el Coti. ¿Pero qué La tiene que juventud ver? está con Facundo. Santilli nos ganó, pero lo votaron todos los viejos nostálgicos del menemismo. La verdadera renovación somos nosotros. Podría decirse que somos un frente renovador. No, ya lo Con Milei probó no eso. se habla, pero con Sergio sí. ¿Usted sigue mensajeando algo con Sergio Tomás o no? Hoy me mandó un emoji. De ¿Cuál? guiño. ¿Cuál? De guiño, ¿Cuál? sí. De De guiño, sí. Y vale. Mira cómo guiña. ¿Le respondió? Le contesté machirulo. Y le mandé el mensaje con copia a Malena. Estuvo bien. Bueno, muy bien. Gracias, Margarita. Nos queda clarísima la posición y todo. Allá vamos, ¿eh? Gracias. Mira, te pongo ahora acá a Margarita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, nos regó de sonrisas. Nos hizo reír un rato. Sí, qué Tremenda, lindo. Margarita. Gracias, Bueno. Margarita. Diego, Sí. en esa idea que decía recién Pablo, pensá que Cristina y Alberto no se hablan. Si todo le sale bien al gobierno en la Cámara de Diputados y consigue los votos y están y con la oposición y con los independientes y demás, consigue los votos esta semana. El gobierno hoy y el albertismo es el que está por la segunda vuelta, no sabe lo que va a hacer Cristina en el Senado. No sabe. Bien, yo lo que sí sé es que voy a recibir a Martín Tetas. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Así como así? Así me gusta más, así me Ahí gusta está, más. muy bien. Sí. Bueno, Muy bien. siéntese. Antes de meternos en la cuestión del acuerdo y cómo va a ser eso, hoy Alberto Fernández pronunció por primera vez mi primer mandato. Lo dijo en José Cepaz. ¿Qué pensás de esa frase que vio la luz? Que es correcto, es el primero, le faltó decir y el último. Debut y despedida. Yo creo que, hablando en serio, yo creo que después del desastre de la gestión de Alberto, no tiene chance de ningún otro mandato. Pero para nosotros, por supuesto, como la oposición, ojalá él sea el mejor candidato. Es más, si hubiera paso, primera y vuelta abierta, simultánea y obligatoria, probablemente hasta lo vote, de manera tal de que sea el candidato de la oposición. Vos sabés que yo voté a Aníbal Fernández en la primaria abierta del 2015, en la provincia de Buenos Aires, porque sabía que Vidal tenía mucha más chance contra Aníbal que contra cualquier otro candidato. Fue un voto estratégico. Vos fuiste Ahora, a votar. Claro, por supuesto.
Lo hice públicamente, además, al voto, pedí que la gente votara a Aníbal Fernández en la PASO, porque era más fácil ganarle después en la elección general a Aníbal que a Domínguez. ¿Te acordás que era Domínguez el otro candidato? Sí, sí, claro. Bueno, finalmente salió bien esa jugada. La verdad que si nosotros pudiéramos conseguir que Alberto Fernández fuera el candidato del oficialismo, por supuesto, vos siempre preferís que el rival juegue con los suplentes, ¿no? Bueno, en ese caso no sería el único candidato Alberto Fernández. Si hubiera una interna, seguramente alguien más kirchnerista. No es que no lo sea Alberto Fernández, porque de hecho fue elegido por la dueña, pero seguramente habría otro candidato. Bueno, está bien. Yo no me meto mucho en qué sé yo, con los candidatos de ellos verán quiénes son los candidatos, pero lo que te quiero decir es que es difícil pensar en un candidato peor que Alberto para las elecciones. Es difícil. Salvo que el candidato sea Máximo, qué sé yo, un candidato sería muy difícil porque da la sensación que todavía le falta recorrido, pero podría ser eso. Toda aspiración es legítima, Diego. Si uno quiere ser candidato, que lo sea, ¿no? Acuerdo con el Fondo Monetario. Voy a preguntarte lo mismo que le preguntamos a Patricia Bullrich el domingo, y es, ¿ya pueden decir oficialmente qué van a hacer? No. Gracias por haber venido, Martín. De nada. No sé de qué podemos charlar. Charlemos de la... ¿Qué van a hacer? Te vuelvo a Mirá, hablar. hay un avance de conversaciones en el sentido de ir Vos sabés que esta es una historia que empezó con un artículo que decía, apruébese el financiamiento al Fondo Monetario Internacional y todos los anexos que figuran abajo. Y en todos los anexos estaba toda la política económica del gobierno. A pedido de algunos miembros de la oposición, el propio oficialismo, antes de mandar el proyecto al Congreso, finalmente hay una negociación y manda el proyecto separado en 2 artículos. Desdoblaron financiamiento del plan. Plan de pagos en un artículo, como cuando te llaman de la tarjeta y te hacen, vos no la podés pagar, y en el banco te hacen un plan de pagos. Y política económica del gobierno por el otro lado, como otro artículo. Esa fue la primera de las victorias de la oposición, separarlo en 2. Y ahora hay un avance en el sentido que el gobierno aceptaría, según la información que tengo, aceptaría ir con un solo artículo, que es solo el artículo de financiamiento. Bien, ¿puedes explicar para principiantes qué es el financiamiento en 2 párrafos? Esencialmente, el plan de pago. Me va a llegar esta cantidad de plata y la voy a tener que devolver de esta manera. ¿Qué es lo que le pide la ley? La ley no pide que pase por el Congreso la política económica del gobierno. Sería un disparate porque nos forzaría a nosotros a votar en contra, porque nosotros somos la oposición y nos consideramos que la política del gobierno es muy mala. Con lo cual, si nosotros tuviéramos que juzgar la política económica del gobierno, nuestro voto sería un voto negativo con seguridad. Entonces, el gobierno, la verdad que si quiere conseguir la aprobación del proyecto, necesita ir solamente con la parte del financiamiento. El plan de pago, si vos traes un plan en cuotas, obviamente nadie está en contra de que venga un plan en cuotas. Es mejor que venga en cuotas a que venga en efectivo. Lo que nosotros le vamos a agregar, desde Evolución, es que nosotros estamos, por eso te decía que empecé diciéndote que no estoy en condiciones de asegurarte la posición final del espacio, porque nosotros queremos que el espacio agregue un artículo que sea el compromiso con la sociedad. El gobierno agregó el compromiso con el fondo, ese es el compromiso con el fondo, apruébenme el financiamiento. Nuestro compromiso que tenemos que votar es con la sociedad. La sociedad nosotros nos dijo no queremos aumento de impuestos. No queremos una sorpresa de que venga aumento de retenciones ahora que están subiendo los precios internacionales de los commodities, y no queremos que el gobierno use el mecanismo del revalúo para tener aumentos impositivos que le permitan conseguir entonces recaudar un poco más de plata, otra vez aumentando la presión impositiva. El mandato fue muy claro, lo dijimos, fue unanimidad en todo el espacio de Juntos por el Cambio, en el sentido de no votar ningún aumento de impuestos. Por lo tanto, eso, ya que estamos, y es una buena oportunidad, lo queremos poner en la ley, lo queremos poner en el texto de lo que se va a discutir en el Congreso. ¿Y es discutible? Porque, por ejemplo, ahí habla de baja de inflación, de baja de emisión. Uno diría, son cosas con las cuales Juntos por el Cambio estaría de acuerdo. No hay ninguna, yo se lo pregunté ayer al ministro en el Congreso, no hay ninguna meta dentro del acuerdo con el fondo respecto a la inflación. No es cierto, no hay meta de bajar la inflación. Hay una presunción del gobierno, dice vamos a bajar la inflación, ¿no? Como aquel técnico que sale y dice vamos a ganar, pero después hay que hacer los goles. Entonces, el problema del gobierno es que hace mucho que no hace un gol en materia de política económica y no hay ninguna certeza ni duda más o menos razonable
que nos haga pensar que el gobierno puede hacer un gol. Efectivamente, parece que la política económica del gobierno va a seguir 2 años más siendo un desastre. Lo que nosotros como oposición podemos hacer es limitar los daños para la sociedad. Y dentro de limitar los daños para la sociedad, queremos que Todos Juntos por el Cambio mantenga su compromiso de campaña, incluya un artículo mañana que sea el artículo dentro de un dictamen que prohíba los aumentos de impuestos durante la duración del programa. Apelo a tu cancha televisiva y mediática para preguntarte esto. ¿De dónde la va a sacar el gobierno? Digamos, ¿de dónde cree que la va a sacar para juntarla y pagar, aunque los pagos están diferidos y no son ya? ¿Y de dónde creen ustedes como oposición que la debería sacar? No, en el corto plazo los vencimientos de este año y del año que viene, que son los más grandes, de la propia plata que le da el fondo. El fondo no solamente le va a dar plata suficiente para pagar todos los vencimientos, sino que le va a dar casi 5.000 millones de dólares más. El gobierno está tomando, entre la plata que toma el fondo y la que va a tomar de los organismos, 10.000 millones más de dólares de deuda asumido por el propio gobierno. O sea que tan malo parece que para el gobierno no es el Fondo Monetario porque está dispuesto a tomar más plata de la que necesita inclusive. ¿Y cuál es el argumento para tomar 5 o 10.000 millones más? Que quieren recomponer las reservas, que quieren tener financiamiento para el déficit fiscal que no sea todo emisión y quieren tener un poco de financiamiento con deuda del déficit fiscal. Algunas de esas ideas son razonables, solo que chocan contra el discurso del propio gobierno que decía que el Fondo Monetario era el cuco, ¿no? Bien, la suba de impuestos parece que se viene un revalúo, Marco del nosotros Ponta vamos a tratar de evitarlo. La que se va a cuadriplicar en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es otro tema que va a terminar seguramente judicializado. Porque ese es lo de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso no tiene que pasar por el Congreso. Eso lo que va a hacer la FIP es tomar una evaluación que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018 y utilizar esa evaluación para cobrar el impuesto a los bienes personales. Y eso no necesita pasar por el Congreso, pero está discutido desde el punto de vista jurídico que lo puede hacer. Con lo cual, ese es un tema que va a terminar casi seguro en la justicia. ¿Vos crees que eso se va a judicializar y cualquiera puede denunciar eso, hacer una presentación? El que tiene que hacer pagos mayores a 25.000 sentencias, mayores de 25.000 pesos en general, o sea, muchos, van a terminar probablemente judicializándolo. Bien, hay opiniones fuertes, incluso dentro del radicalismo. Yo quiero compartir con vos una si la podemos ver, de Gerardo Morales. Ajá. A ver si podemos ver lo que opina Gerardo Morales. Lo dijo hoy mismo, fue uno de los oradores más potentes de la presentación. Compañeros de mi coalición, cuando nos toque gobernar necesitamos tener diálogo y poder hablar sobre por lo menos 8 o 10 políticas públicas. Creo que hay otra frase más de Gerardo Morales, que tiene una voz potente dentro del radicalismo, es el presidente del radicalismo, y a veces entra en colisión con los llamados halcones. Podemos verlo, esta otra, así se las puedo leer, la deuda con el FMI la tomamos nosotros. Yo me hago cargo que tuvo que ver con la decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan, pero no me importa. Dos cosas. Respecto del diálogo, el diálogo depende con quién. Yo no puedo tener un diálogo con la gente que quiere cambiar la Constitución para que la propiedad privada deje de ser privada y disponga el Estado de la propiedad privada. Con esa gente no hay ninguna posibilidad de diálogo. Vos podés dialogar en el marco de la gente que coincide en un programa que es esencialmente la Constitución de la Nación Argentina. Con matices, muchos de ellos están en Juntos por el Cambio, otros probablemente no están, por ahí hay algún sector, en su momento fue el peronismo racional de Pichetto, que finalmente Macri lo terminó sumando. Puede haber algún gobernador que tenga cierta racionalidad y que entienda que tenemos que ir a una economía a un modelo republicano, democracia republicana, con una economía de mercado, con libertad para que la gente tome sus decisiones. Ahora, y en ese diálogo hasta ahí sí podemos ir con esa gente. Con el resto de la gente, con la gente que no cree en la Constitución, con la gente que no cree en la división de poderes, con la gente que quiere avasallar a la justicia y poner sus propios jueces, con la gente que quiere disponer de tus bienes. Porque es una barbaridad, Diego. Vos osás, después de trabajar durante toda la semana, inclusive los domingos, como muchas veces trabajás, ¿vos osás disponer libremente de tu dinero? No sos qué egoísta, Diego. Vos disponés libremente de tu dinero
sin que, ¿sabés qué? Mejor el Estado tendría que disponer libremente de tu dinero. ¿A vos qué te parece? ¿Pero de qué un proyecto Estado? estás hablando? Bueno, ahí? por ejemplo, las versiones sobre, sobre reforma agraria y expropiaciones de Grabois, las versiones de que la función social de la propiedad, sobre las cuales habló Máximo Kirchner en algún momento. ¿Vos crees que eso tiene posibilidad de volver a escena y que lo No pueden tenga volver a ninguna impulsar? duda. Si ellos tuvieran una mayoría, hoy no la tienen, por suerte, porque están disminuidos políticamente, pero si tuvieran una mayoría lo suficientemente contundente, arrasarían. La última vez que tuvieron una mayoría, quisieron ir por los jueces, quisieron la reelección de Cristina. ¿Y Gerardo Bueno, salió. Morales o Valdés de Corrientes? ¿De qué lado están, pensás vos, ambos radicales? Yo creo que están del lado tienen que garantizar la gobernabilidad de sus propias provincias. Luego uno puede tener algunas diferencias con algunos actores dentro del espacio de Juntos por el Cambio, puede tener algunas diferencias en la forma de construcción política, inclusive dentro del propio partido, eso es normal. Digamos, vos tenés una excelente relación con tu familia, yo lo cuento siempre, yo me junto el 24 de la noche, somos 10 en mi familia y nos peleamos durante 3 horas seguidas, digamos, y nos queremos, nos adoramos y no somos Boy Scout. A veces discutís hasta la noche si pedís una pizza o pedís empanada. Bueno, pero ahí va a venir una discusión y es ¿a quién se le pide pizza? ¿Y a quién se le pide y qué empanadas y de cuánto de cada gusto? Digo, en la metáfora... Te voy a contestar sin pelos en la lengua. Te voy a contestar sin pelos, lo padeció. Sin pelos en la lengua. Radicales querían una empanada, Pro quería otra empanada. Yo quiero una oposición spicy, dirían, picante. Que le ponga, quiero una oposición que no tenga pelos en la lengua, que realmente se plante, defienda los derechos de los argentinos con contundencia, que no tolere ningún avasallamiento de la propiedad, que no tolere ningún aumento de impuestos en la Argentina, que defienda realmente a los argentinos contra lo que quiera hacer este gobierno en materia de restricciones de libertades, por ejemplo. Entonces, yo quiero una oposición bien dura y aguerrida, y eso es lo que me propongo hacer en el Congreso. Bien, ¿hay ajuste en la política o debería haber ajuste en la política, al menos simbólicamente? Porque se viene un ajuste para las clases medias enorme, de todo tipo, todos los misiles van puestos ahí. Recuerdo a Cristina Kirchner en la presentación en La Rural de Sinceramente diciendo, ¿ustedes creen que ese ajuste lo van a pagar nuestros votantes? Como ya estaba claro que esto lo contrajeron en la deuda del fondo, Juntos por el Cambio van a ser sus votantes los que paguen. Primero, eso es una gran mentira, Está equivocado Morales con el análisis ese que hace. Es una mentira, porque en realidad la deuda del Fondo Monetario fue para pagar los vencimientos de deuda que había dejado Cristina. O sea, que es la misma historia de siempre. Vos tenés que no mover el cuerpo porque hay un sonido, hay partes de tu cuerpo que se mueven solas y generan sonidos. Vos no te muevas y hablás, movés solo la boca. Claro. A ver. No sabemos hoy qué, pero por ahí si abro el micrófono un poquito, ahí lo podemos ganar. Quieto, como una radiografía. Por ahí cómo tengo el puesto el micrófono acá atrás, no importa, como sea. A ver, ahora estamos cambiándole el micrófono en vivo. ¿Cuál es el problema? Si esto no es... Ahí está. Estamos diciendo que el pato de la boda, del ajuste, ahí está. Claro, es como va a ser la clase media y uno diría, no hay que ser un genio para ver que está muy sobre los votantes Juntos por el Cambio. Esto es como si yo ahora le echo la culpa a Guzmán por contraer la deuda con el Fondo Monetario. Técnicamente es correcto, es Guzmán el que está contrayendo ahora la nueva deuda con el Fondo Monetario. Pero la deuda que contrae Guzmán es en su mayor parte, como fue la de Menem, y como fue la de Macri, para pagar la deuda que le dejaron en el gobierno anterior. Está haciendo un poco más de deuda, toma 5.000 millones más. Entonces, no tiene sentido la expresión esa. Ahora, es cierto, yo le pregunté ayer al ministro, ¿por qué no había ningún ajuste de la política? ¿Por qué la política? Es más, hay algunas cosas que son obscenas. Acaban de nombrar al instructor de Dylan en el Ministerio de Seguridad. Bueno, pero se desmintió después. En el medio de la... Sí, pero hay prácticamente 100.000 empleados públicos más desde que empezó este gobierno. Entonces, el empleo público es el único que crece en Argentina. Ahora que lo ves de adentro, sobra gente, y yo quiero decir una cosa, no es antipolítico este comentario, es, che, vamos a ajustarnos los cinturones, haceme un guiño de que ahí arriba también te estás ajustando. Empatizá con el esfuerzo que va a tener que hacer la ciudadanía. Ahora que la ves de adentro, ¿sobra gente con una mano en el corazón? Sí, con una mano en el corazón absolutamente. Mirá, es simple la cuenta. Argentina en los últimos 20 años aumentó 15 puntos el gasto público, aumentó la planta de personal aproximadamente
En las provincias mucho, pero también en la nación, casi 1 millón de puestos de trabajo más en los últimos 20 años. Y uno no ve mejores servicios públicos en Argentina. Por supuesto hay puestos de trabajo que aumentan de manera natural. Tenés una población más grande en la escuela y tenés que tener más maestros. Tenés una población más grande en general en la Argentina y tenés que tener más médicos en los hospitales. Nadie está en contra de eso y tenés que tener más policías en la calle. Eso está perfecto. Pero ¿por qué tenés que tener más burocracia administrativa? ¿Por qué aumentó el gasto en burocracia administrativa sistemáticamente? ¿Por qué Cristina, en el medio de un año complejo donde estamos tratando de negociar con el fondo, hace reformas en el Museo de la Cámara del Congreso y se gasta $300.000 en una reforma en el Congreso? ¿Por qué la política no se esfuerza a decir, por la duración de lo que dure este acuerdo con el fondo, no vamos a contratar ningún empleado público más? Bueno, pero tampoco uno ve una iniciativa, un proyecto de ley de frenemos acá las contrataciones. ¿Hay algo en esa dirección o no? Sí, de hecho, bueno, el gobierno de Macri, en la última gestión de Macri, empezó con 720.000 trabajadores y terminó con 690.000. La última. Mientras que los 2 gobiernos anteriores prácticamente habían duplicado la planta de la administración pública. Laspina, economista de el PRO. Dice que se viene una bomba para el gobierno eventualmente, si gana Juntos por el Cambio, le explota la bomba a los vencimientos del fondo a ustedes. ¿Vos coincidís en que este acuerdo es una bomba para el gobierno que viene y podría ser el de ustedes? No sé si los vencimientos del fondo. Claramente en materia de deuda, este gobierno que dice que es el gobierno que tuvo que venir a arreglar la deuda, lo único que hizo fue patearla para adelante. Lo único que hizo el gobierno fue patearla para adelante. La privada y la pública. Todos los vencimientos vienen adelante. Ahora, lo que también está agravando, que sí agrava mucho este gobierno y el plan este con el fondo también, es que agranda la mochila de subsidios que va a tener que pagar el Estado. Y por lo tanto, cada vez hay que emitir más dinero para pagar esos subsidios y eso genera cada vez más inflación. Entonces, eso es una bomba real, porque no resuelve los verdaderos problemas de la Argentina, porque dentro de 2 años vamos a asumir un gobierno que no tiene capacidad de crear empleo en la Argentina, que no tiene capacidad de consolidar una moneda. Bueno, esas son las cosas que hay que corregir. Bien, y entonces, ahora vamos adelante. La máquina del tiempo, estamos en 2023, ganó Juntos por el Cambio y está sentado en el gabinete o cerca de alguien que va a manejar economía. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta situación que quedó en 2023? Hay 4 grandes reformas y las 4 hay que hacerlas al mismo tiempo y de shock. Sí. La reforma monetaria, hay que sacarle al Banco Central la maquinita, o sea, la maquinita no solamente puede controlar el Banco Central con absoluta independencia, no le puede prestar más la maquinita al Tesoro para que se financie, número 1. O sea, sacar la maquinita de las manos del Tesoro, independencia del Banco Central. Eso es para terminar con la inflación. Número 2, hay que animarse a hacer una reforma de relaciones laborales para las pymes. No hay creación de empleo, cuando la pyme tiene miedo de contratar hoy en Argentina. Eso hay que animarse. Número 3, hay que hacer una reforma impositiva. No puede haber impuestos a la producción en Argentina porque somos un país subdesarrollado, como poner los impuestos a la vacuna en el medio de la pandemia. ¿Y 4? Es un contrasentido. Y número 4, tiene que haber una reforma del Estado profunda para que el Estado recupere músculo, dinamismo, productividad, metas de productividad dentro del Estado. Te pongo un ejemplo. El Estado se jacta de que va a gastar el doble de plata en la obra pública en Argentina. Pero si uno mira los despachos de asfalto o los despachos de cemento del último año, son 25% menores de los que había en 2019. Quiere decir, gastan más, pero gastan mal. Bien. Gastan un montón de plata mal. El gobierno se jacta de la plata que le pone en el Ministerio de la Mujer. ¿Qué brecha de género se redujo en los últimos 2 años con la política de género del gobierno? O sea, las políticas públicas del gobierno en general no se miden y cuando se miden los resultados son malos. Bien. Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Voy a volver aquí a la mesa y me voy a dedicar un rato a el gran anuncio del día. Biden anunció que Estados Unidos dejaría de comprar, y no digo dejaría, deja de comprar petróleo a Rusia. El 50% de los ingresos de Rusia son por exportación de petróleo y gas. Está con nosotros, se suma a esta conversación, Diego Guelar. ¿Cómo estás? Muy bien. Antes que nada, a Cecilia y a Jessica, feliz día. Bien. ¿Cuál es el impacto y qué efecto tiene sobre Rusia que Estados Unidos le diga yo no te compro más? Bueno, tiene un efecto devastador si se cierran las pinzas con la propia amenaza de Putin de no venderle gas a Europa. Todavía la cuenta de gas sigue funcionando. Europa sigue recibiendo el gas de Rusia y
y lo paga a Rusia. Es decir, ese mecanismo son de las contradicciones de la realidad, ¿no? Las cosas no son blancas o negras, no es ni paz ni guerra en forma absoluta, y hay estas zonas grises que forman parte de la realidad, como estamos viendo que la realidad indica que hay una sola agenda, que es la internacional. Pero hablando de grises, quiero que vean este video. Está Maduro de Venezuela, bastante contento con la novedad de Estados Unidos incentivando la compra de petróleo venezolano. Miren. Yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Bien. Bueno, estas son las contradicciones de la realidad. Hoy la prioridad se llama derrotar a Rusia. Este señor hace 4 días, 5 días, enfáticamente dijo que apoyaba incondicionalmente a Putin. Ya está, es uno menos. Falta el presidente de Eritrea. Tan fácil, perdón, tan fácil fue. ¿Cómo fue? Porque había una fascinación de Maduro recién hablando de Estados Unidos. Bueno, le va a comprar. el dios dinero manda, y en Maduro pareciera ser que además no es un dato nuevo. El dinero, la corrupción, etcétera. Desde el punto de vista de Estados Unidos, es como una vez le habían dicho a Roosevelt, lo acusaban a Somoza, ¿no? ¿Cómo podía Estados Unidos apoyar a ese HDP? A ese hijo de puta. Y él dijo claramente, sí, es cierto, pero es mi hijo de puta, es nuestro hijo de puta. Qué pésima noticia para la oposición venezolana, ¿no? Para la oposición democrática venezolana. Seguro que es muy duro, pero economía no va a estar siguiendo este debate, sino que está reunido con petroleros en Estados Unidos. Está viajando hoy a la noche. No hay otra agenda más que la agenda internacional. A nosotros nos significa que el gas, que por ineficiencia productiva argentina, teniéndolo, tenemos que estar importando gas, nos va a costar 10, 12 veces más de lo que lo estamos pagando. El aumento del trigo y maíz nos es neutro porque no lo estamos exportando. Vamos a poder exportar soja, no nos va a alcanzar el aumento de la soja para pagar la cuenta de lo que tenemos que importar. Es decir, estamos metidos en el medio de la agenda internacional. No es que Ucrania está lejos. No, Ucrania está al lado nuestro. Vivimos con Ucrania. ¿Estaríamos en condiciones de venderle petróleo a Estados Unidos? Hoy no sé si tenemos... Todo el problema es la capacidad de venta. El petróleo está ahí abajo. Es lo que nos pasa. Porque el petróleo está. Sí, pero hay que tener las instalaciones para sacarlo, refinarlo, transportarlo. Y ahí es donde... Podríamos tener mejores condiciones para Argentina está llena de dólares. No tenemos dólares y estamos llenos de dólares en el subsuelo. Pero están todos enterrados. Pero no los podemos explotar. Nosotros tenemos 120 mercados abiertos en el mundo hoy. Podríamos producir 10 veces, desde cerezas a petróleo o a gas. ¿Y por qué no lo hacemos? Lo podemos colocar. Pese al costo argentino, todos los problemas argentinos, tenemos precio para colocar esos productos. Nuestro problema es un problema absolutamente interno. Nuestra agenda internacional complicada está toda en casa. Bien, Ceci. No, pensaba en el caso de Venezuela y para poner en números y pensar en el impacto de esa decisión sobre Venezuela y en el chorro, en el gasoducto de dólares que es para Venezuela esto. En el gobierno de Chávez, cuando Chávez gobernaba Venezuela, le vendía a Estados Unidos unos 870.000 barriles de petróleo por día. Ahora Estados Unidos está hablando de comprarle 20 millones de barriles por mes, unos 700.000. Es casi volver al escenario ideal que tenía la Venezuela de Chávez en la relación con Estados Unidos, en el momento de la relación buena con Estados Unidos. No lo sacan más a Chávez. A Maduro. Bueno, pero recordemos cuando fue el embargo de Estados Unidos a Rusia, el embargo de granos. ¿Quién fue el primer proveedor? Argentina. Claro. La dictadura. Y éramos el primer socio
de Rusia y era la dictadura teóricamente anticomunista. Bien, yo Esto a pasa en el propósito mundo. de eso, Diego, te quiero invitar a reflexionar sobre, lo tratamos hace 2 días en el programa, es cierta izquierda argentina y cierto, no todo, cierto progresismo en la fascinación casi fetichista por Putin. Hay Sinopsis, que es una consultora, decía que el 53% de los de Frente de Todos apoyaban, de los votantes, apoyaban la invasión de Rusia. ¿Qué hay en la cabeza de esa porción de la población para vos? Hablas de los 70, de la Unión Soviética. Yo creo que el imaginario es el imaginario autoritario. La contradicción es con la democracia. Pensar que el liberalismo, que la constitución liberal es un instrumento de los privilegiados. Entonces, resulta ser que la forma de terminar con ese privilegio es a través de la autoridad, a través del Estado, el intervencionismo al servicio de una autoridad que teóricamente es algo como plantearon los bolcheviques inicialmente, la dictadura del proletariado. Esa ficción, porque la realidad ha demostrado que es una ficción, sigue cautivando a Bien, las, pero a las cautiva. Hoy izquierdas. desapareció un periodista de la televisión rusa que había posteado en Instagram un posteo crítico a la guerra. Primero lo sacaron del aire, después desapareció. Es decir, uno ve cosas muy graves que pasan con respecto a las libertades individuales y la libertad de prensa en Rusia. No, de eso no hay ninguna duda, que es un régimen autoritario, que Putin era un autócrata, no es que se hizo autócrata. Violento no es. Sabíamos cómo mandaba a envenenar a sus opositores. No era una novedad, pero hay que convivir en el mundo. En este mundo que convive, él sacó los pies de su propio plato. Es decir, ese autócrata que tiene un territorio, 18 millones de kilómetros cuadrados, es 2 veces Estados Unidos. Ese es el territorio de Rusia. Es decir, realmente necesita incorporar, al margen de la teoría de los estados tapones, etc. Si hay algo que le sobra, es territorio a Rusia. Bien, ¿cuál es la segunda? Ya sabemos que la primera mejor opción para Putin es entregate a Ucrania, vas a ser neutral, vamos a reformar tu constitución y va a quedar bien claro que ni sos OTAN, ni sos ONU, sos un satélite tapón nuestro. Bien, eso es lo mejor para Putin. ¿Qué es lo segundo mejor si la guerra no avanza y Putin no puede sobre Ucrania? Yo creo que él liquidó la opción que tenía hasta el lunes de la semana pasada, hasta hace 14 días atrás. Sí. Él había ganado. Es decir, no había ninguna duda que constituía una mesa y estaba listo para concederle Finlandia. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea le conceden ¿Qué quiere decir menos que concederle? Finlandia. ¿A qué te referís? Que Finlandia es un estado tapón. En el caso de Finlandia, integra a la Unión Europea. En el caso de ahora, la Unión Europea no tiene más remedio que auspiciar, lo ha hecho el Congreso, el Parlamento Europeo, auspiciar la integración. La realidad es que los intereses de la Unión Europea no eran integrar a este granero, porque los agricultores franceses a la cabeza y los alemanes no querían tener a Ucrania dentro. Es decir, tenía ganada la negociación de una Finlandia ni siquiera integrante de la Unión Europea. Pero que tenemos que ir al corte, pero ¿qué pasaba con Finlandia y qué pasó? No, Finlandia pudo negociar esta dualidad de ser integrante de la Unión Europea, estar desmilitarizada y no ser integrante de la OTAN. Funcionó muy bien ese modelo. La mesa de negociación que tenía servida Putin era prácticamente eso, pero sin lugar a duda estaban listas para... O sea, cuando anuncia el lunes a la mañana de la semana pasada, Macron, ya soñando que iba a ser Premio Nobel de la Paz, que había logrado la cumbre de Biden y de Putin, esa era la... Muy bien, José López, ¿lo recuerdan? El hombre que tiró los bolsos en el convento General Rodríguez, la monjita, la metralleta. Una película que podría ser de Almodóvar. Así podría empezar una película de Almodóvar, pero Argentina supera, por supuesto, el registro tragicómico. Ahora va a aparecer una monja, y creía que eran alimentos, tal vez latas de arvejas, y dice, sí. ¿Y el arma de Me llegaron una metralleta también. ¿Será para abrir un abrelatas? La metralleta, ahí viene. Fíjense ustedes,
que estaba ahí en ese convento, incluso, bueno, la bóveda, todo lo que pasaba. Esto que parecía que era jaque mate al kirchnerismo, un hombre que reportaba directo a Julio Miguel de Vido, esto que parecía la carta final, la estaca en Drácula, nunca más pueden volver después de esto, es flagrancia. Adivinen qué. Volvió, mejor no sabemos. Libertad condicional para José López. Lucía Salinas, ¿cómo es eso? Bueno, José López consiguió en noviembre del año pasado la libertad condicional anticipada, porque su condena por enriquecimiento ilícito, por la cual le dieron 6 años de prisión, no está firme. Hasta que la Corte Suprema no diga que está firme, él tiene este beneficio que es anticipado porque ya pasó un tiempo más que considerable en prisión. Entonces su defensor oficial dijo, ya cumplió los 2/3 de la condena, pese a que esa condena no está firme. Casi finales del año pasado, el tribunal le da la razón, le permite obtener la libertad, pero fue un dispositivo muy complejo porque José López, más allá de que estaba preso, era un testigo protegido. Bien, pero espera un poquito. Enriquecimiento, ¿qué probó la justicia? ¿En qué se enriqueció Bueno, José la López? Porque todo el mundo justicia- está impresionado con los bolsos. Sí. ¿Probó que eran para él y se enriqueció? La justicia lo que probó es lo que José López nunca pudo explicar. El origen de esos 9 millones de dólares que esa madrugada de junio de 2016 quiso esconder en el convento de General Rodríguez. Además, la justicia dijo que una casa que él decía alquilar en Pilar le pertenecía, no es que la alquilaba, y que estaba ocultando bienes a través de otras personas. Todo eso y otro conjunto de bienes tienen un pedido de decomiso. Y si se acuerdan, durante la pandemia, gran parte del dinero que se le decomisó a José López fue a parar a distintos hospitales para compra de insumos en medio de la emergencia COVID. Pero hay imágenes de José López paseando su libertad condicional en Santa Cruz. Mirá. Ahí está, ¿qué vemos? Ahí está José López con Amalia Díaz, su esposa, también condenada por enriquecimiento ilícito. Esta foto que es del sitio OPI Santa Cruz. Y ahí está José López el domingo a la tarde ingresando a la Sociedad Rural de Río Gallegos. Porque pidió autorización al tribunal hace unas semanas para poder ir al sur un tiempo. ¿Por qué? Porque el plan de José López es poder jubilarse con los beneficios de la Caja Previsional de Santa Cruz y además Pero perdóname, instalarse en Santa no, Cruz. vamos ítem por ítem. ¿Puede aplicar a eso? Sí puede. Sí. Puede, pensemos que Amado Boudou, condenado con firmeza por parte de la Corte Suprema de Justicia en un caso de corrupción, está cobrando su pensión vitalicia, por ejemplo, como ex vicepresidente de la Nación. Pero Perdón, aún encontraron- un condenado, está bien, faltará la Corte Suprema, pero Boudou está condenado en un montón de instancias, creo que hay, no sé, un ejército de No, pero jueces que... está firme su Bien, condena. ¿y eso no inhabilita una pensión porque- cara y vitalicia? No, porque las condenas por corrupción los inhabilita en todo caso para ejercer cargos públicos, para candidatearse si quieren volver a la función pública, Pero no para ir a un integrar acto un gabinete. no para ir a un acto en la Cancillería y estar de traje O y fundar un corbata partido. En primera fila, a metros del jefe de gabinete, a metros del canciller. No pasa ¿Cuánto nada. tiempo estuvo preso un señor que le encontraron 9 millones de dólares en un convento? Él estuvo preso desde el 14 de junio de 2016 hasta noviembre del año pasado. Nada. Bueno, Menos de un año por millón de es dólares. un tema. Porque Mirá, ahí está la foto. Es José López, ya Ese no en el José convento, es ya su Con una- versión actual. Con una pinta. Sí, en Río Gallegos, en la sociedad rural, en una exposición que hubo durante el fin de semana. Pero Pero la sociedad rural, digo porque José López después fue arrepentido, o sea, se puso Sí. en contra del kirchnerismo, elige volver a Santa Cruz, ¿por qué? bueno, no solo fue arrepentido, fue el primer exfuncionario de alto rango del kirchnerismo que se arrepintió y que declaró en contra de Cristina Claro. Kirchner. Y esto ¿Qué tiene... dijo en contra de Cristina? Él habló de la cartelización de la obra pública. Él dijo que cuando muere Néstor Kirchner, que él conocía los manejos que se hacía con la obra pública, él fue a la Quinta de Olivos y que Cristina Kirchner le dijo, vos vas a ser parte del problema o de la solución, le dijo la vicepresidenta a José López. Esto lo cuenta José López en su declaración como arrepentido y dijo que había un claro favoritismo hacia Lázaro Báez, Cristóbal López, Ferreira de Electroingeniería y que esas órdenes se las daba Cristina Kirchner para Bueno. que se les pague en primer término. Entonces es muy fuerte lo que pregunta
Jessica, que es si está tan apuntado por el kirchnerismo, porque él no hizo silencio, no blindó su lengua. Él, en ese contexto donde muchos hablaron, se jugó y habló. ¿Cómo es que vuelve a Santa Cruz, que es la tierra de Cristina? Bueno, acá hay un punto bien particular, porque hasta hace pocas semanas José López era un testigo protegido. Este programa depende del Ministerio de Justicia que dirige Martín Soria, y más específicamente ese programa está bajo la órbita de Juan Martín Mena, un hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner. Lo que manifestó ante el tribunal hace pocas semanas José López es que ya no quiere ser testigo protegido. O sea, no quiero ser la gallina y el zorro cuida el gallinero. Exactamente. No quiero ser testigo desprotegido. Bueno, y lo que plantea, cuando consultamos los motivos, lo que extraoficialmente planteaban era, imagínate que el kirchnerismo cuide a quien declaró en contra de la jefa del kirchnerismo. Bien, ¿y qué inmuebles tiene, digamos, como diría Mirta, ganó con honra su dinero? Bueno, la justicia dijo que no. La justicia dijo que durante la función pública, todo lo que él obtuvo en propiedades, en dinero, en esas joyas que también buscó esconder en el convento de General Rodríguez, fue de manera ilícita, que se enriqueció durante la función pública. Bien, pero ahora vuelve a la casa que tal vez haya comprado de manera... La que le pagamos ilegal. nosotros. La que le pagamos nosotros. Bueno, ¿Y dónde va a vivir en Santa Cruz? Está en una propiedad que le pertenece, que es que nos una... pertenece. Que, bueno, colectivamente decís. Una propiedad de más de 360 metros cuadrados, una propiedad con parque, una propiedad muy cómoda, muy amplia, en una zona bastante agradable, en una zona agradable de Río Gallegos, que en algún momento compró por más de $200.000 hace más de 11 años atrás en efectivo. ¿Cuándo a un Sí. kirchnerista le faltó una propiedad? Bien, pero ahora déjame, puedo hacer el rol del ingenuo, pero si está confirmado que se enriqueció ilícitamente, ¿no se afectan los bienes que adquirió ilícitamente alguien? Bueno, esa propiedad puntualmente no está alcanzada por el decomiso, pero en caso de que esté embargada, él puede utilizar esa propiedad. Por ejemplo, los hijos de Lázaro Báez tienen todos, cada uno tiene una casa. Todas sus casas están embargadas, pueden utilizarlas. Lo que no pueden hacer es vender ni hacer operaciones comerciales con esa propiedad. En el caso de José López es lo mismo, él puede utilizar esta propiedad, esta cómoda y reconfortante propiedad, que la justicia allanó también porque tiene una arquitectura muy similar a la arquitectura de la propiedad que él decía alquilar y que no le pertenecía en Pilar, y que la justicia dijo, no, esto también a usted le pertenece. Lo que pasa es que no lo está declarando. Bien, hablando de declarando, declararon algunos testigos en el caso Vialidad e incriminaron a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, declararon ayer un ex asesor de Javier Iguacel, que fue el director de Vialidad Nacional durante el gobierno kirchnerista y fue finalmente quien denunció a Cristina Kirchner y la llevó a este primer juicio por corrupción, y hoy declaró un ex director, un ex inspector de obras, una persona que iba a las rutas que Lázaro Báez tenía y dijo lo siguiente, que son los puntos más claves de las dos declaraciones de estos días, que hubo anticipos de fondos indiscriminados para Lázaro Báez. Anticipos de fondo era, la obra no había empezado y Lázaro Báez ya estaba cobrando. Que le certificaban obras inexistentes. También dijo que Báez se enteraba antes de las licitaciones, antes de que sean públicas. Y finalmente que pese a ganar la mayoría de las licitaciones, Báez no tenía la capacidad técnica para realizarla. ¿Qué es lo importante de estas dos declaraciones que en algún punto se complementaron tanto ayer como hoy? Ayer fue una declaración testimonial de 12 horas, sumamente extensa. El martes, en pocas semanas va a declarar Javier Iguacel, pero le dieron como mayor fortaleza a la principal acusación contra Cristina Kirchner, que había todo un aparato montado desde organismos del Estado, en este caso Vialidad Nacional y Vialidad Provincial en Santa Cruz, para favorecer a quien no sabía nada de obra pública, que era Lázaro Báez, pero que se convirtió en uno de los principales adjudicatarios de obras viales. Lucía, muchas gracias. ¿Saben dónde voy ahora? No. Al consultorio, vamos.
Ahí está. Sergio Tomás, en ¿Cómo va? consulta. ¿Qué haces? ¿Cómo te digo, doctor o licenciado? Licenciado, en este momento soy silenciado, como decía un paciente. Bueno, Te felicito, licenciado, ¿eh? No paras de inventar formatos, haces tu editorial acá adelante, después manejas la mesa, ahora este consultorio que anda muy bien, falta tirar el corchito, ya es sábado bus, ¿eh? Zaracatunga. Escúcheme, usted sabe terapias para que hablemos de usted, Sí. no de mí. ¿Qué lo trae Bien, por acá? bien. ¿Qué lo angustia si es que eso ocurre? A ver, me tienen loco, me siento abrumado, Diego, perdón, licenciado. Nada, me dicen que negocie con este, negocie con el otro, juntate con los gobernadores. Encima cada tanto me tengo que ir a Washington, D.C. porque Biden me reclama, ¿viste? Me pide opinión, me consulta sobre todo, el nono. Y nada, Pero ¿por qué sabés usted que dice, allá... usted dice encima y en realidad Sí. se lo nota muy gozoso Sí. en esa función casi de No. puente entre Oriente pero es y un Occidente, el estrés. Instituto Patria y Occidente. ¿Se lo nota No, bien? pero lo que pasa es que tengo que hacer equilibrio. Y vos sabés que allá en EEUU soy mesa chica. Somos Biden, Mesa de luz. ¿Y de quién es Sí. mesa chica? Biden, Kamala, Obama y ¿A yo. Kamala? ¿Usted la llama por el nombre? Sí. Kamala. Sí, Kamala Kamala. Harris. Kamala. A veces se suma Belis, que también es muy respetado en la Casa Blanca. Pablo no me deja mentir, ¿eh? Basta de tironía. ¿Qué tira de Pero ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Pablo de León acá? Está bien, para no irme por las ramas, licenciado, creo que estoy teniendo picos de estrés porque ahora encima le dije a Biden, no te asocies con un narcodictador como Maduro. Y bueno, ¿sabés qué me contestó él? A ver. Se le entiende menos que a Chiche en Ucrania. Escúcheme, está bien. Pero ¿qué le ocurre a usted con el estrés? ¿Puede manejar el estrés? Yo veo dos Y no- cosas. Yo lo veo muy sí. contento en su nuevo Picos, rol. tengo picos. Recuerden Picos. que usted, a ver, para algunos, Sí. usted era medio chatarra política en un momento, parecía que no tenía ni su terruño en el Tigre, Sí. lo habían desalojado, usted puso un intendente, finalmente se atornilló ese intendente y usted no pudo volver, habían Qué fracasado loco que te diversos traicionen, intentos. Sí, y ahora usted Si hay algo que no renunció. soporto es la traición. No, me duele, Sí, me claro. afecta. Que Dios no permita a Massa que sufrir la traición, es verdad. Bueno, ¿y cómo Sí, maneja bueno, el estrés? recomendame cosas para tranquilizarme, que pueda conseguir fácil en Nordelta, no sé, yoga, pilates, morfina, no sé. Respiración diafragmática. A ver, ¿hacemos un ejercicio de relajación? A ver. Bien. Cuente hasta 3, inspire profundo, Ay, el aire va a ya la largué panza. el aire, soy ansioso, no. Espera. A ver. No se desinfle políticamente, ¿eh? Ahí está. Va. A ver, cobre volumen Sí. político. A ver. Sos Inspire. crack, ¿eh? A ver. Ahí está. El pecho inflelo como si le fueran a poner la banda presidencial. A ver. Pecho de banda presidencial. A ver, practiquemos eso. No salive, no se le cae la Se baba. me salen con los eso. colmillos, se me cae la baba. Bueno, escúcheme. Me nombraste la palabra mágica. La palabra mágica. La banda. Integrar la banda y calzarse la banda. Bueno, Sergio Tomás, Sí. ¿en qué más lo puedo ¿Ves por qué ayudar? tenía que venir acá, Dieguis? Porque tirás 2 palabras, ya me aclarás el panorama. ¿No querés que te pase los celus y arreglás vos con los gobernadores? Porque No. yo no doy más. No da más, está muy estresado Sergio Tomás Massa, pero hemos de decir que se lo ve estresado y feliz en su rol, ahí cosiendo y tejiendo, la famosa rosca política. Bueno, Sergio Tomás, se te que Me angustiar viste más hoy en para la la foto próxima. ahí con los gobernadores, me viste qué bien me queda el sillón, ¿no? Bueno, le quiero decir esto último. Como se le ven los colmillos, hoy Alberto Fernández tuvo que decir mi primer mandato. Por primera vez pronunció esta fórmula de mi primer mandato. Porque lo ve a usted que se le cae la baba cada vez que ve el sillón. Déjalo que sueñe el gordo. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio Tomás. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos la sesión y yo...
Ahí está con nosotros Rolo Barbán. Hola, ¿Qué tal, Rolo, Diego? ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿te gusta llegar así medio para el final del baile o no? Me encanta estar acá, aunque sea 5 minutos, 1 hora, 2 horas, es un placer estar acá con las camisas de Osvaldo Bazán. Al brindis, y todo lo de no a la siempre. cena. Está muy bien. Siempre decimos lo mismo y es el pato de la boda del acuerdo con el fondo, el ajuste pareciera muy direccionado, muy a un sector de la sociedad que probablemente, no toda, pero una gran parte, votó no a este gobierno. Miren, tengo acá una lista de impuestos. Revalúo, aumenta BL, inmobiliario rural, urbano, bienes personales, el tributo posible a las viviendas desocupadas o vacías, impuesto a la herencia, tarifazo sobre impuestos. La ley de envases, ¿qué pasa con eso? Impuesto a la riqueza, ¿se toca, no se toca? Es decir, ¿quién va a ponerle el cuerpo al ajuste? Vamos a hablar con Daniel Lechman, que es tributarista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches a todos y ojalá te pueda hacer reír la mitad de lo que se reían hace un ratito, pero no tengo mucho material en base a lo que vos señalabas. Bueno, vos elegiste esta carrera apasionante de ser contador, así que contanos lo que va a pasar. Bueno, nos da mucho trabajo en la Argentina. Tributarista. Lamentablemente la receta es la misma siempre, que hay que atacar al déficit fiscal, lejos de buscar reducir el gasto, se busca en mayores impuestos. Y el peso recae en todos, en definitiva. Más allá de lo que vos señalabas, es cierto que recae solo en un sector de la población. Tenemos un régimen tributario, no es un sistema ordenado, es una serie de parches a lo largo del tiempo que siempre con esta misma receta pega y pega más con mayores impuestos y nuevos, con mucha creatividad surgen nuevos impuestos, como llamabas, a la tasa de los envases, y otra vez se da una superposición en los distintos niveles de gobierno. El nacional busca recaudar, las provincias también, los municipios, y esto hace que en definitiva todos, personas físicas y empresas, terminen pagando muchísimos más impuestos. Y los que recaen en las empresas en última instancia van a parar al precio de los productos que consumimos todos. De hecho, digamos, los precios no cuidados son los impuestos. Los Exacto. precios no cuidados, ahora estamos viendo el revalúo famoso inmobiliario. Digamos, ¿cuánto puede aumentar? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Es legal? ¿Lo pueden judicializarlo? A ver, siempre los inmuebles han quedado históricamente desfasados en términos de su evaluación fiscal y el valor real. Esto es un dato de la realidad en los impuestos sobre los bienes personales, en el impuesto inmobiliario. No obstante, provincias y también municipios, porque acá se da esta superposición de la que hablaba antes, buscan revaluar. Suben la base, se paga más impuestos. Suben también, como ahora va a ocurrir, las tarifas, se pagan más impuestos en definitiva. Entonces todo hace, la inflación misma es el llamado impuesto, lamentablemente, a los que menos tienen, ¿no? Entonces todo coadyuva a que terminemos pagando más en lo que consumimos a diario, donde allí es inequitativo el régimen, ¿no? Porque pagan lo mismo los que menos tienen que los que tienen mayor capacidad de adquisición de productos. Ahora, Daniel, si revalúan las propiedades y me empiezan a cotizar más alta la casa que yo ya tenía, eso quiere decir que no solo voy a pagar más impuestos por la propiedad, sino también por otros impuestos. Digo, por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales, me lo van a calcular más caro, puedo llegar a pasar un límite por una vivienda que quizás es para uso particular. O sea, me tocas un impuesto y en realidad me estás tocando varios al mismo tiempo. En rigor, suben la base de cálculo y luego sobre eso aplican las distintas tasas. Casualmente, en bienes personales o particularmente, se toma la evaluación fiscal también como un parámetro de referencia. Y entonces, en definitiva, incluso algunos que pagaban sobre inmuebles de manera subvaluada a lo largo del tiempo van a tener ahora una actualización. En algún momento, bienes personales se quiso hacer sobre la base del valor real o de mercado de las propiedades y en aquella oportunidad no prosperó. Pero no hay que perder de vista que la vivienda permanente es, por suerte, por lo menos y hasta ahora, en los últimos años, exenta de bienes personales. Y por la casa donde uno vive no hay que pagar el impuesto. Pero a mí me lo hacen declarar, digo, impuesto a bienes personales, tengo que pagar mi casa, mi auto, aun cuando es la casa donde vivo con mi familia y la estoy pagando con un crédito hipotecario. En los últimos años, por debajo de los 18 millones de pesos, y ahora eso se actualizó, porque va a haber una actualización permanente en base a la inflación, sobre eso no se paga. Es de las poquitas excepciones que hay. No, pero digo, es menos de $100.000 lo que está diciendo, 18 millones de pesos. En valores de mercado actualizado que vaya estando. Ahora pasó a 30 millones de pesos, si no le estoy errando en el valor preciso, pero ha habido por lo menos una consideración a que
Cuando se decía Doña Rosa, con una casa, si acaso, una pequeña vivienda y un auto, o digamos una clase media, o incluso por debajo de eso, ya pagaba el impuesto a la riqueza. Yo Entonces, quiero dar un punto, digamos. Para mí lo urticante es ver que siempre esquilan la misma oveja. Sí. No, para mí el problema es ver que la patria es el otro, el ajuste es el otro. Nunca es. Yo no me estoy en una posición antipolítica, no es esa la posición, pero es ¿qué haces vos para mostrarme, identificarme y empatizar? ¿Vos estás ajustando algo? Vos, clase política, cantidad de asesores. Es decir, uno ve un Estado que crece muchísimo, poco eficiente, que esté presente, pero que sea eficiente, y siempre el ajuste cae sobre el mismo sector, ¿no? Y es como va agravándose siempre lo mismo. Mercedes Marcó del Pont dijo hoy en la radio Futurock, el gobierno anterior había intentado hacer desaparecer bienes personales. Se trata de uno de los impuestos más progresivos. ¿Verdadero o falso tu opinión? Es real, en este caso puntual de bienes personales, que el que más tiene, más paga. Lo que no se advierte en estos cuestionamientos es que esto pasó, se aumentó bienes personales y hubo una fuga de capitales y bajas en AFIP por cambio de residencia, lo debe saber la directora, que han generado una pérdida de recaudación por otro lado. Es decir, esa receta de aumentar impuestos a la que se recurre siempre no tiene en consideración todo lo que se pierde en virtud de esa política. Y a la inversa, y está demostrado en el mundo, bajar impuestos genera mayor actividad económica y mayor inversión. O sea, los ricos se fueron a Punta del Este. Muchos, muchísimos, grandes patrimonios. Acá hay, no es que hay impuestos regresivos, están los regresivos, los progresivos, o sea, tenemos para todos los gustos. Y ahora mi pregunta es, porque hay una cláusula que tiene el acuerdo con el fondo que es, le dice a la AFIP, escúchame, hace un plan en un mes, presentame porque vos no sos eficiente para cobrar impuestos. ¿Esto es así o no? Hay mucho impuesto pero se paga poco. ¿Cuál es el que más recauda? Hay mucho impuesto, se paga bastante y hay mucho que no se paga. Hay mucha informalidad. En momentos como este aumenta el nivel de informalidad, la evasión, y en este sentido, en lo que vos señalabas, siempre todo recae en dentro del zoológico, en el que habitualmente paga, porque la presión fiscal que tenemos niveles exorbitantes en la Argentina o altos, es una medición que es recaudación sobre PBI, pero no contempla justamente los niveles de informalidad, los que no pagan. Entonces recae en mucho mayor porcentaje sobre los que pagan, ¿no? O sea, hay muchos argentinos que no pagan casi impuestos. Hay muchos argentinos... Exceptuando el IVA, ¿no? Que es, Sí, no es el 60% de los argentinos que están en negro, que no pagan impuestos. Digo, los que pagamos estamos manteniendo a la gran mayoría de la Argentina. Pero lo irritante, Daniel, es que no hay nada que invite a formalizar, no hay algo estructural de shock fuerte. Bueno, entonces siempre recae sobre la misma masa que se va achicando de contribuyentes. Y vos no ves que haya mucho plan para ampliar. Hay algunos, sí, pero no es de shock como la Argentina necesitaría. La realidad es que uno lo que ve es esto. Yo cobro mi salario, pago impuesto a las ganancias, seguro, clavado como sea. Si cobraste el aguinaldo, pagás impuesto a ganancias. Tenés un laburito extra, pagás con el monotributo. A fin de año, bienes personales. ¿Por qué? Porque tenés tu casa, un auto y una moto, en mi caso particular. Y después, si te llegás a jubilar, seguís pagando impuesto a las ganancias por la plata que vos mismo tributaste y sobre la que ya tributaste. O sea, es un círculo donde... Todos los impuestos personales que pagás no, ni hablar. Y agregar el IVA, que es igual para todos. Y agregar si sos autónomo. Ni hablar. Yo separaría lo de las jubilaciones igual en todo el mundo y es así. Uno deduce a lo largo de la vida activa y paga impuestos y la jubilación es de montos importantes por encima de los mínimos no imponibles al momento de la jubilación. El problema es que acá son magras las jubilaciones y que te castigan mucho durante incluso la vida activa. También es cierto, en todo lo que consumimos hay impuestos. Yo estuve aquí con ustedes en oportunidad de allá por fin de julio, mediados de julio, principios de agosto, el año pasado, que era el famoso Día de la Liberación Fiscal. Es un parámetro que se toma en consideración que si nosotros pagáramos impuestos solamente con los primeros ingresos del año, recién para mediados, fines de junio, según los distintos sectores, ¿no? Y los niveles de mayor ingreso para mediados de agosto es que terminamos de pagarle al fisco y después empezamos a vivir. ¿Cómo Eso agosto? marca, 8 meses laburando para pagar impuestos. Niveles de ingresos más altos son prácticamente casi 8 meses. Bueno, yo me quiero meter en un tema, que es, hay dos miradas sobre los impuestos. Este gobierno cree que hay que cobrar impuestos y subirlos.
el gobierno anterior cree que hay que disminuirlos porque eso pone una pata en la cabeza. ¿En qué países o qué países se pueden usar para demostrar, digamos, uno ha escuchado integrantes muy importantes en que no creen en la reducción de impuestos, creen lo contrario? ¿Qué países podemos tomar de ejemplo? Es decir, miren cómo se bajaron impuestos y cómo floreció la actividad. Bueno, un ejemplo muy a mano es Estados Unidos. Durante el gobierno de Trump se bajaron impuestos y se reactivó muchísimo la actividad económica. Y ahora, más allá de la pandemia, en el medio de todo esto, este gobierno de Biden decide subir los impuestos. Es clarísima esa receta, que más allá del incremento nominal con cualquier suba, la pérdida, que es muy difícil de medir, que implica la falta de inversión, la fuga de capitales, es significativamente mayor. Y a la inversa, cuando lo hemos hablado también, cada vez que se suben los mínimos no imponibles, que implica un menor impacto del impuesto a las ganancias en los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, las mismas jubilaciones o autónomos, siempre he dicho y se ha demostrado también que se termina recaudando por otra vía, con ese ahorro que se genera, mayor consumo, los impuestos Ahora, si al vos consumo. cambiaras el IVA, que tiene que ver con un impuesto que nos llega a todos. Y de la misma manera, a todos y de la misma manera. Exactamente, al más Está en la pobre leche, o al y más- está en el pan, y Exactamente, está en los bienes y hasta el más suntuarios. rico. Si vos achicaras el IVA, ¿no terminarías obteniendo quizás más recaudación por todo lo que se mueve o hay una discusión ahí que no está saldada? No, hay ciertos productos de la canasta muy básica que están exentos de IVA, pero es cierto que le pega a todos por igual. En particular, estoy seguro que la baja de esos impuestos implicaría por algún otro lado recaudación, pero quizás en eso hay una forma más práctica. ¿Por qué no devolverle de alguna manera a los sectores que menos posibilidad de consumo tienen lo que pagan en impuestos vía alguna de estas tarjetas que se han implementado desde el gobierno? Porque yo creo que la modalidad estaría, porque es muy difícil si no controlar esa recaudación, cuando uno le vende a los que menos pueden o a quienes más lo pueden hacer. Yo creo que viene por un sistema de devolución, la mecánica, pero se puede implementar. Y yo con esto, perdón, que vos me preguntabas de la FIP. La FIP hace lo mejor que puede, pero bueno, en definitiva es un organismo público con todas o muchas de sus limitaciones. A veces pasa que no llegan digamos, a todo lo que necesitarían controlar y bueno, y la voluntad no está precisamente en todos los casos. Teniendo en cuenta lo que decía Rolando, 60% casi de la población que, como está de manera informal, casi no paga impuestos excepto el IVA. Digo, electoralmente, ¿qué problema tengo yo entonces de subir impuestos a ese otro 40% que va a seguir pagando si el 60% no le cambia nada que yo le suba los impuestos? No, bueno, es que en definitiva, más allá de que los impuestos que señalaba Diego afectan más a los sectores de mayores ingresos o patrimonio, en lo demás, muchos de los impuestos que se aumentan van a parar al consumo de todos. Yo veo en un 60%... Claro, IVA consumen, digamos, Está bien, IVA digo, pagás por eso la digo, leche, exceptuando el sos IVA. informal, estás en negro, changa, leche pagás IVA. Inmobiliario, automotor pagan también mucho. Yo creo que el 60 es un porcentaje muy alto. No, pensaba en la informalidad laboral que hay en está bien. Argentina, que hay Rolo gente habla que de eso, que no hay. cobra y no tributa. No se aborda ese tema. ¿Por qué no vas a subir los otros impuestos si total eso electoralmente no te cambia nada? Yo creo que lo que falta es una reforma a este régimen para hacerlo un sistema tributario equitativo, ordenado. Pero ¿qué pasa? Eso se puede hacer en un momento donde haya un consenso importante, el apoyo incluso de los sectores profesionales, un análisis bien abordado todo este Pero Daniel, proceso. todo economista que se sentó acá, que Diego le preguntaba, ¿y cómo hacemos para que haya reactivación y más empleo? Todos los que se sentaron acá dijeron, hay que cambiar el método de contratación laboral de manera tal que los nuevos trabajadores no se paguen cargas sociales, que el empleador tenga ventajas. Con el acuerdo con el FMI, lo que se ve por delante, ¿es posible pensar en esto o estamos mal lejos la ahora? urgencia es recaudar, la urgencia es bajar el déficit cuando no se ataca tanto al gasto de la misma manera. Y en definitiva, yo no tengo ninguna duda que abordar estos temas como una mayor flexibilidad laboral, no tanto costo laboral, no tanto impuesto, haría que se reactive la actividad económica. Cuando le preguntás a cualquiera persona que va a invertir en el país, más
más allá de las restricciones que hoy hay a retirar esas utilidades, a otro tipo de restricciones, lo primero que va a haber es qué impuestos paga, cuánto le cuestan sus trabajadores. Y la verdad que este país lamentablemente no premia al que hace el esfuerzo de invertir. Nos pasa muy habitualmente con clientes, pero les pasará a ustedes con amigos, en charlas de café. La verdad que no te invita a este país a hacer cada vez más el esfuerzo que, gracias a Dios, la mano invisible que decía Adam Smith todavía en alguna medida empuja y se sigue invirtiendo y apostando a pesar de muchas de estas cosas. Pero no de la manera... esta, digamos, yo intuyo que podrían decirte esto. Precarización. Lo que ustedes plantean en esa mesa gorila es precarización. ¿Qué contestarías? Que lamentablemente a eso apuntan algunas decisiones. Son una contradicción porque en definitiva terminan generando el efecto inverso al que se busca con la medida, ¿no? Y creo que acá... pienso que hay mucho detrás de esto, también de una concepción ideológica. ¿Más precario que un trabajador informal? No es. El trabajador informal no tiene acceso a muchísimas de las cosas que en cuanto a servicios, salud y la cobertura de salud, de ART, que básicamente necesita. Se produce, hay muchísimas, y lo van a ver no solo en esto, de estas medidas que tienen precisamente el efecto inverso, parece ser al que se busca. Daniel, ¿y no sería bueno, ya que el FMI le está diciendo bajen el déficit, que en lugar de pensar en aumentar impuestos, empiecen a pensar en eliminar jubilaciones de privilegio, en que paguen ganancias todos los sectores privilegiados que no las pagan, digo, de los jueces para abajo hay mucha gente, no son solo los jueces, los secretarios también, todos los que están en la órbita judicial. ¿Eso generaría realmente un cambio en los números fiscales si este gobierno dijera, bueno, vamos a terminar con este privilegio y este otro, o es solo un mito de los periodistas? No, vos decís no sería bueno, sería buenísimo y sería la receta. Lo que pasa, y nobleza obliga, nadie lo ha abordado estos temas, no es solo hoy, sino que se van postergando en el tiempo por cuestiones políticas seguramente, pero sin dudas que es la receta. Cuando hay necesidad, cuando hay apremio y como en este caso obligaciones de cumplimiento, bueno, lo más fácil es subir impuestos. Y como en definitiva parece que eso, aunque sea una falacia al fin del día a la hora de los resultados, es la solución, bueno, es lo que se termina avanzando, ¿no? Daniel Lechmann, gracias por haber venido hoy. Un placer, lamento no haber generado la sonrisa que vos habitualmente promovés. Bueno, otro día bajamos impuestos generalizados, pero esto no va a pasar. Gracias. Igualmente. Quiero comunicarme con Caro Amoroso, está en el VIV, es la capital de la resistencia ucraniana. ¿Por qué se la está denominando de ese modo, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches para vos y buenas noches, por supuesto, para todo el equipo. Capital de la resistencia en dos sentidos. Por supuesto, esta es la ciudad occidental que funciona como puerta de entrada para los miles y miles de desplazados que siguen llegando. Hoy hay un dato absolutamente clave que marca este día y que marca los días por venir. 2 millones es la cifra de desplazados de Ucrania desde el inicio de este conflicto. Comenzábamos nosotros días atrás la cobertura para Todo Noticias hablando de que en 48 horas se habían desplazado 50.000 personas. Vaya si suena pequeña esa cifra frente a un número monumental. 2 millones de personas y es la crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. 1.200.000 personas van hacia Polonia. ¿Y por qué te digo que esta ciudad es la capital de la resistencia? Lo es en dos sentidos. Primero, porque funciona como puerta de entrada de esa desesperación. Es la primera testigo de lo lacerante que son las heridas de la guerra en las ciudades más golpeadas de este país. Al mismo tiempo, es la ciudad o una de las ciudades que tiene hoy el margen para organizar sus poblaciones para brindar asistencia, tanto a la resistencia de las fuerzas como a otros ciudadanos de este país que están viviendo las horas más oscuras, las situaciones más pero más apremiantes que te puedas imaginar, dirimiéndose entre la vida y la muerte. A su vez también es la capital de la resistencia porque el VIV está funcionando de hecho como una suerte de capital alternativa. Te voy a contar una anécdota que para mí lo resume bien. Avanzábamos hacia la estación central que cada vez más parece en sus afueras un gran campo de refugio, ¿no? Con las fogatas, con las carpas de asistencia y por supuesto los andenes abarrotados de gente buscando huir porque esta cifra monumental de la que hablábamos recién va a seguir creciendo.
Cuando nos acercábamos a la estación, un policía nos frena, nos pregunta de dónde somos, por supuesto, la rutina de siempre. Mostramos documentación, miran el interior del auto, nos piden que de alguna manera acreditemos que en efecto estamos haciendo trabajo periodístico. Cuando le decimos que somos de Argentina, el chofer les dice, él contesta, el planeta está en el VIP. Y la razón por la que el mundo está mirando el VIP es la siguiente. Las principales actividades que funcionaban en Kyiv y las operaciones de las principales organizaciones internacionales, incluso buena parte de la diplomacia, algunas cuestiones que tienen que ver con la organización política, por supuesto ven inviable la operación y continuar con su actividad en una ciudad constantemente asediada por los ataques y además sitiada y además objetivo político en esta guerra. Entonces, mucho de eso se está trasladando aquí. Con eso, además, más las redes que te contaba comunitarias para dar apoyo a las resistencias de las fuerzas, esta ciudad también empieza a sentir una amenaza latente porque, claro, tiene un lugar protagónico en esta resistencia. Hoy caminábamos y sin ir más lejos mostrábamos nosotros una imagen que es muy, pero muy simbólica. Voluntarios trabajando tardes enteras para proteger los monumentos, para recubrirlos incluso en acolchados, con plásticos, con cinta, y para poner largos y largos chapones, uno arriba del otro, sobre las columnas de vitrales en una catedral. Quieren proteger toda la simbología que hace a esta ciudad la capital identidad, cultural de claro, Ucrania, no porque quieren lo perder. es. Fue lo primero que nos dijeron cuando ingresábamos. La identidad. Quieren proteger, por supuesto, a su ciudad, están en los retenes, están haciendo todo lo que tienen que hacer para fortalecer su resistencia, pero atención con los símbolos. Algo muy, muy caro, por lo que están dispuestos a dar en este tiempo extremo. Ahí se nos cortó, pero estamos en el núcleo de la conversación y es preservar la identidad. No quieren ser rusos, son ucranianos, tienen una tradición centenaria, es un país que se ve de otro modo al que Putin lo ve, no quieren ser el buffer, el tapón que Putin pretende que sea, y ahí está todo, ¿no? Tratar de tapar, de cuidar los símbolos. Si barren los símbolos y son reemplazados por otros, son eliminados, te empiezan a ganar también la guerra o la batalla cultural y te pueden doblegar mentalmente. Es muy fuerte el nacionalismo, el sentimiento heroico y el orgullo ucraniano. Voy a sumar a Nelson Castro. Hola, Nelson. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche. Un gusto estar con todos ustedes, como siempre. Bien. ¿Qué te impresiona de esta conversación que veníamos teniendo con Carolina Moroso? Esto de los símbolos me parece que es importante. Bueno, no, por supuesto. Tiene que ver con algo. ¿Te acuerdas que nosotros comentamos de lo que fue nuestra experiencia con Maximiliano Haidel cuando estuvimos allí? Y vos dijiste algo muy importante. Los ucranianos no quieren ser rusos y el elemento de la identidad es un elemento clave que prenuncia una resistencia feroz. Digamos, esto no se termina aun cuando Putin logre que caiga Kiev, ¿no? Esto es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta porque este aspecto cultural no lo superás con tanques en la calle. Nelson, habitualmente tenés información propia, de exclusiva. ¿Qué podés agregar? ¿Qué fuentes hiciste hoy que nos puedas compartir? Dos cosas. Sabés que hablo todos los días a la mañana y a veces a la tarde. Hoy fueron 2 veces con fuentes europeas. La primera, algo que se está publicando recién ahora en algunos medios alemanes. Aquí nosotros hablamos de Chernóbil. En Chernóbil hoy la Agencia Internacional de Energía Atómica acaba de emitir una preocupación por la situación que se vive allí. Allí trabajan 210 personas que desde que los rusos, esas 210 personas, nosotros lo narramos aquí cuando fuimos allí, se van reemplazando, porque obviamente tienen además un nivel de exposición al peligro de las radiaciones importantes. Esas 210 personas, desde que comenzó la invasión rusa, no pueden ni salir ni acceder a otra cosa distinta que estar allí. Son 210 técnicos, algunos son extranjeros, están además con poco alimento y con poca agua, y esto está marcando el rigor y la crueldad de la invasión rusa. La autoridad
Atómica Internacional está emitiendo esta alerta para que las autoridades rusas tengan en cuenta este tema y vean cómo lo manejan. Esa gente que está allí debe ser reemplazada. Bien, hablemos de Zelensky, el presidente ucraniano. Hoy, vía teleconferencia, habló con el Parlamento británico. Allí fue ovacionado. Crece la dimensión, el volumen político de Zelensky ahí. En algún momento hizo alguna cita a Churchill. Digamos, ¿cómo ves la posición de Zelensky que crece, pero a la vez en algún momento está reprochándole o pidiéndole a Occidente más ayuda más concreta? No me dejen solo. Sin duda, acá hay una realidad muy clara, ¿no? Porque además era muy importante lo que contaba Carolina, ¿no? Esto de la idea de transportar la capital al Lviv. Lo que pasa es que Kiev tiene un simbolismo. Y por eso, y esto también me lo decían en una fuente, Zelensky va a resistir hasta último, hasta que no estén los tanques ahí. Todos los días le ofrecen a Zelensky salir de ahí. Y Zelensky no quiere porque entiende que la caída de Kiev dificultaría muchísimo la resistencia por el simbolismo, por la ubicación además geopolítica. No, y además ya está en la posición del capitán que no va a abandonar el barco. Así es. Y está dispuesto incluso a morir y a pasar al libro de historia allí, pero de ese barco no se baja. ¿Quién está? Rolo Barbano. En esa línea, Nelson, y en lo que contaba Carolina, que realmente es tan conmovedor esta situación de la gente tapando sus monumentos, preservando su identidad con lo que tiene a mano. Te pregunto, ¿no dejan un poco en ridículo estas acciones, lo que estamos viendo, la realidad de la guerra, a los argumentos que dicen, sobre todo desde el kirchnerismo, bueno, acá hay que entender que Rusia está defendiendo una postura porque el avance de la OTAN le puede provocar un riesgo, cuando vos además, Nelson, nos estás contando que están siendo negligentes con Chernóbil, nada más y nada menos? ¿Dónde quedan los argumentos que le intentan dar alguna justificación a lo que está haciendo Putin? No, no hay ninguno. Está muy bien lo que vos decís, Rolando. Y tan débiles son los argumentos que ahí les comparto la segunda información de fuente. Diego, Rolando y toda la mesa. Hoy hubo una conversación tipo 10 de la mañana, entre el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Paolo Parolin, con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Fue una conversación que duró casi una hora. El Vaticano se ofreció como mediador y Rusia no dio pie a esto. La respuesta de Lavrov fue, precisamente en relación a lo que marcaba Rolando, insistir con los argumentos de Rusia. Es decir, insisto con esto, es información de fuente, el discurso de Rusia es ninguna posibilidad de ninguna negociación, ni menos, ninguna intermediación que signifique una posibilidad distinta de la que quiere Rusia. Así que solamente se acordó, y está yendo ya hacia Ucrania, el cardenal Kravievsky, se acordó que el enviado del Papa vaya a Ucrania para supervisar los operativos de evacuación humanitaria y nada más. Esta es información de fuente de algo que ocurrió hoy que te transmito, Diego. Bien, es cierto, si uno observa a lo largo de los días, primero hubo una reunión en Bielorrusia donde parecía que se iba a poder hablar algo acerca de qué modo podía cesar el fuego, y fueron siendo más modestos los objetivos de los encuentros. Después es: armemos corredores humanitarios, respetémoslo, ya no se habla de un cese del fuego y está inflexible Vladimir Putin. Ahora Osvaldo Bazán. Putin, si bien parece que está cerca de un triunfo militar, también parece que se está encerrando en su propio laberinto. ¿Es algo así? Bueno, efectivamente, ahí hay dos cosas importantes. Ya es información confirmada que la operación en Rusia está durando más tiempo del planeado por Putin. Las fechas de Putin era comienzo el 23 de febrero, caída y toma de Kiev a más tardar el 6 de marzo. Claro. Estamos a 8 de marzo y esto se ha complicado sin saber cuándo se va a poder tomar Kiev. Y este es un punto muy importante para tenerlo en cuenta. Con lo cual comienzan a haber críticas sobre el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, esto también es información,
Porque hoy una de las fuentes me decía que lo que circula, pongo la palabra exacta que me dijeron, lo que circula, algo ha trascendido, pero lo doy esto con la visión de fuente que habla con protagonistas que están adentro del poder, insisto, están adentro del poder. Me decían, circula en los, círculos, en los ámbitos de inteligencia, que el jefe de las Fuerzas Armadas rusas le había dado a Putin seguridades de que esto se terminaba en 15 días. Esto no está ocurriendo y representa un problema inesperado para Putin que de todas maneras no detiene su marcha. Por eso es raro que no acepte las puertas de salida que ofrecen Macron o el Vaticano, ¿no? No, porque hay un punto muy importante, Osvaldo, y está muy bien que lo señales. Putin sabe que si no logra sus objetivos, su situación en Rusia políticamente es muy complicada. Y esa complicación no significa irse a su casa, sino que significa riesgo para su vida. Bien, recordemos además el perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte, en torso, sí, de verdad, montando osos, nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío militar, hasta incluso lo físico. Entonces, en este perfil es difícil que uno vea a Putin queriendo ceder, por lo menos por ahora. Pablo de León. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante y quiero porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre Putin. Me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Es un dato que nos hablando un poco mientras hablamos de la guerra. Pablo de León. Igual yo no me subo arriba de un oso ni... No, tampoco. Bueno, te quiero decir que para que... formó parte... No, pero está bien, hay toda una campaña entonces de comunicación que intenta colocar y que lo viene haciendo a Putin como un hombre de pleno rigor, valiente, con fortaleza física. Bueno, no es un líder moderno, pero tampoco es lo que se pide evidentemente allí. Pablo de León. Ahora, Nelson, usted recién decía que Rusia rechaza la mediación ni más ni menos que del Papa Francisco. Ahora, ¿cuánto influye China y su posición respecto a esto para que Rusia pueda tener una posición de desdeñar una mediación del Papa? Hasta el momento la influencia de China de la información que tengo es nula. ¿Correcto? Nada de lo que ha hecho China a Rusia le inquieta. La abstención en el Consejo de Naciones Unidas y la actitud de China de ver a Rusia no le inquieta absolutamente para nada. Así está haciendo funcionar a Putin entonces. Sí, claro. Obviamente hasta el momento no hay... Es decir, si no juego, juego para Putin. Obviamente. China es eso. Si no juego, pasa la mano, juega para Putin. Hasta el momento lo único que juega como real, que jugaría como real, son fuerzas en el campo de batalla. Bien. Jessica Bossi. Sí, Nelson, hablabas antes del frente interno en Rusia y algunas críticas solapadas desde algunos sectores internos cercanos al propio Putin. Y mi pregunta es si hay algún nombre que surja, pues si fuera en otro país del mundo ya habría uno con el serrucho, digamos, ya se sabría quién es una figura, un contrapeso. En este caso, ¿hay alguna figura fuerte que empieza a ser mencionada? No se menciona ninguna, Jessica, es muy interesante lo que planteas. No, el temor a Putin sigue existiendo, sigue siendo reverencial como era hasta ahora y mucho más. Ese es un tema problemático, ¿eh? No hay ninguna figura, digamos, ahí lo que surge, me decían hoy estas dos fuentes, es que si cayera Putin, claramente el campo se va a la oposición y ahí hay que prestarle atención a cosas como la liberación de Navalny y demás. Que estuvo tuiteando, y cuestionando previsiblemente muy fuerte el avance de Rusia sobre Está muy Ucrania. activo, exactamente. Así que esa sería una figura que aparecería porque, digamos, por efecto, yo diría, casi recíproco reflejo, ¿no es cierto? Claro. Nelson, muchísimas gracias como siempre. A ustedes un gusto. Vamos a hacer una tanda.